audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Domingo 6 de octubre. La alimentación de los 5000. En Juan capítulo 6 versos 4 y 5, el apóstol se esfuerza por afirmar que el momento de la alimentación de los 5000 ocurrió cerca de la Pascua, una conmemoración de la liberación de Israel de Egipto. El Cordero Pascual sustituía la muerte de los primogénitos. Este sacrificio simbolizaba la muerte de Jesús en nuestro favor. En la cruz, el castigo que merecíamos por nuestros pecados recayó sobre Jesús. En efecto, Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado por nosotros. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. Comillas, cargó con la culpabilidad de la transgresión y el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que su corazón fue destrozado y su vida aniquilada. Hizo todos esos sacrificios a fin de que el pecador pudiese ser redimido. Ellen White, El conflicto de los siglos, página 595. Escucha Juan capítulo 6 versos 1 al 14. ¿Qué paralelos se pueden encontrar aquí entre Jesús y Moisés? Es decir, ¿qué hizo Jesús que debería haber recordado a la gente la liberación que sus antepasados habían recibido a través del ministerio de Moisés? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Numerosos detalles de esta historia representan un paralelo con Moisés en el Éxodo. El momento de la Pascua, Juan capítulo 6 verso 4, apunta a la gran liberación respecto de Egipto. Jesús sube a una montaña. Juan capítulo 6 verso 3, así como Moisés ascendió al Sinaí. Jesús pone a prueba a Felipe. Juan capítulo 6 versos 5 y 6, como los israelitas fueron puestos a prueba en el desierto. La multiplicación de los panes, Juan capítulo 6 verso 11, recuerda al maná. La recolección de las sobras, Juan capítulo 6 verso 12, recuerda la del maná por parte de los israelitas. Se recogen 12 cestas de sobras, Juan capítulo 6 verso 13, el número de las tribus de Israel. Y la gente comenta que Jesús es el profeta que viene al mundo. Juan capítulo 6 verso 14, paralelismo con el profeta como Moisés.
predicho en Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Todo esto señala a Jesús como el nuevo Moisés, venido para liberar a su pueblo. Así Juan muestra a Jesús haciendo señales y prodigios que en su contexto deberían haber tenido un significado especial para el pueblo judío. Les estaba mostrando en esencia su propia divinidad. Escucha Isaías capítulo 53 versos 4 y 7 y Primera de Pedro capítulo 2 verso 24. ¿Qué gran verdad enseñan estos textos acerca de Jesús como el Cordero de Dios? ¿Cómo se relaciona su divinidad con esta verdad y por qué es la verdad más importante que podemos conocer? Isaías capítulo 53 versos 4 al 7. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.